Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. De nuevo aquí está con nosotros un amigo de esta casa, Fabricio Gómez Mazara, economista, a propósito de el tema que sigue estando en debate, el fideicomiso para la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Cómo estás, Fabricio? Oh, pero siempre un honor compartir contigo y felicitarte, ¿verdad?, por tu puesta en circulación más reciente. Gracias. Bueno, desde la última ocasión en que hablamos, ocurrieron cosas, incluyendo un discurso breve del presidente al país, explicando y reiterando que él no quiere poner en riesgo ni va a despojar al Estado de patrimonio, sino que lo que se busca es una administración más eficiente, y pidió al Senado, porque ahí él no puede ordenar, Claro, que retuviera un poco el proyecto hasta tanto se discutiera en el Consejo Económico y Social. ¿Qué de nuevo podemos decir de este debate y de esa posibilidad de un fideicomiso para Punta Catalina? Mire, yo creo que el presidente actuó de manera, digamos, propositiva, es decir, miren, yo no tengo toda la verdad, vamos a dejar esto en el CES, que en el CES los distintos actores pongan su propuesta y en función de eso vamos a buscar una solución más consensuada. Es decir, yo no ando rápido, esto es un tema que hay que darle más vuelta. No quiero imponer. No quiero imponer, y yo creo que eso habla muy bien de él, en el sentido de que escucha las distintas visiones. Sin embargo, es importante establecer que los fideicomisos existen desde el año 2011 en nuestro país, y si bien es cierto que es una figura de derecho público, en la ley de fideicomiso que está vigente, hay en el reglamento define lo que es un fideicomiso público. De alguna manera, el Estado va y mira el tema de los fideicomisos por un tema de restricción presupuestaria. Es decir, países como los nuestros, con baja presión tributaria y que tienen alta demanda ciudadana por obra de bienes y servicios, lógicamente que van a ver en la figura del fideicomiso una salida a esas demandas ciudadanas, entre otras cosas porque el fideicomiso como tal, yo estoy hablando de los fideicomisos vigentes, que el Estado participa, fundamentalmente el de Red Vial. En estos fideicomisos el Estado no da ningún aval, ni se reputa como deuda pública durante el periodo en que dure el contrato del fideicomiso. Cuando uno no asume ese riesgo de ser fiador, digamos. Exacto, no asume ese riesgo. Mira, y quiero decir, porque el fideicomiso como tal solo es un vehículo financiero para gestionar patrimonio. Cuando tú miras las alianzas público-privadas, el fideicomiso lo que te dice es, bueno, vamos a administrar un patrimonio especializado, separado, y que va a pertenecer al contrato de fideicomiso o a los tres elementos y va a ser administrado por una entidad fiduciaria durante el periodo del contrato. Entonces, cuando uno mira Red Vial, hay un acápite 15 que dice, miren, el riesgo de esta operación se la llevan las personas que están involucradas en él. Esto no implica bajo ningún concepto ningún aval del Estado, ni se comprometen los recursos públicos para cubrir cualquier eventualidad en caso de que los flujos proyectados así no lo hagan. Fíjate que eso es distinto que lo que existía en el peaje sombra, por ejemplo. En el peaje sombra sí había un aval implícito del Estado, porque cuando no se cumplía con la cantidad de vehículos que iban a dar el flujo para sostener, digamos, la ecuación del contrato, el Estado tenía que poner a través del presupuesto. Igual pasó con la planta que instalaron en San Pedro de Macorís, Alcoyentri, exacto, que era algo así. Que si no se le garantizaba cierto nivel de ingreso había que pagar. Había que pagar. Incluso a veces resultaba más tenerla pagada y pagar. Bueno, fíjate en el caso de la autovía del este, la autovía del nordeste, que había que buscar 5 y 6 mil millones de pesos todos los años. O sea, ahí sí había un aval implícito. En este caso, lo digo por el caso de Red Vial, no lo hay, y cuando tú miras todo el tema de las circunvalaciones para el este, para el Cibao, algunas que se están construyendo en el sur, en Baní,
no comprometen a los recursos públicos, es decir, no tienen un aval del Estado, de acuerdo a lo que establece ese contrato de fideicomiso de red vial. Entonces, fíjate que, de alguna manera, un Estado que tiene baja presión tributaria, que tiene también una presión social cada vez que habla de reforma tributaria, lógicamente que va a haber con esto una salida inteligente dentro del marco legal. Ahora bien, Fabricio, la diferencia es que en esos casos de esas obras de infraestructura, digamos que la parte que acuerda con el Estado y fideicomiso, no solo que gestiona recursos, sino que asume esa construcción de esa obra. Claro. En este caso, que ya la obra está construida, eso ha sido la crítica de quienes se oponen a que se haga un fideicomiso para Punta Catalina. Dicen, bueno, pero ¿qué es lo que va a ganar el Estado? Si ya el Estado construyó, ¿qué es lo que va a ganar con esto? Mira qué pasa con Punta Catalina. El patrimonio fideicomitido de Punta Catalina, que es la planta, es un activo que tiene una complejidad técnica y financiera. O sea, no cualquiera puede gestionar ese tipo de activo, es muy especializado, y lógicamente tú vas a requerir un comité técnico de personas con experiencia en la materia, porque ¿qué es lo que vale de Punta Catalina? No es la planta, es el contrato que le permite vender al mercado eléctrico hasta 750 megavatios de energía, disparar potencia o inyectar potencia al sector, y lógicamente eso le deja al año entre 160 y 170 millones de dólares de beneficio. Pero ¿de qué depende esos beneficios? De que tú tengas esa planta despachando todo el tiempo, y para eso tú tienes que tener dos elementos esenciales: un contrato de operación y mantenimiento y otro contrato de, digamos, de adquisición de carbón, que sin eso la planta no funciona, entre otros contratos. Entonces, lógicamente, cuando tú quieres mantener el activo, porque ¿qué pasa con el sector eléctrico? Porque no es ni siquiera el tema es el fideicomiso. Yo creo que nadie discute la efectividad del fideicomiso y la viabilidad. El tema es Punta Catalina. El tema es qué hacemos con este activo que costó tanto y que estuvo involucrado en que su principal constructor admitió, o la empresa que fue adjudicataria, admitió que pagaba sobornos a funcionarios públicos. Bueno, todo ese cúmulo de conflictos legales y técnicos, hay que buscarle una salida. El presidente puso a una nueva administración, esa administración no tuvo la capacidad, digamos, de manejar la planta de la mejor manera posible. El propio presidente tuvo que llamar a su homólogo colombiano para que lo ayudara a suplir carbón por, digamos, que empresas de ese país. Y lógicamente tú quieres una planta de generación eléctrica que te va a dar 30 años de recursos, tú tienes que tenerla en las mejores manos posibles y un poco alejado de estos vaivenes políticos que a veces lo que hacen es dañar un activo. Digamos entonces que una de las potenciales ventajas es la estabilidad. La estabilidad, lógicamente. El seguimiento con un equipo técnico, esa es una. Ese contrato de fideicomiso va más allá de los intereses propios de los periodos gubernamentales. Es decir, fíjate que aquí hemos entendido, los jueces 12 años, lo del Tribunal Constitucional creo que son 12 o 9, no sé. Pero para este tipo de gestión pública importante, entendemos que tenemos que someterlo a los vaivenes de los periodos presidenciales. Y ahí generamos estos problemas. En el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina, es una planta que prácticamente tiene una depreciación muy baja, que le queda digamos, una vida útil bastante amplia. Pero además, Punta Catalina, además del valor económico, tiene un valor estratégico para el gobierno. Y es que cuando tú despachas Punta Catalina a toda capacidad, tú reduces el precio promedio de la generación eléctrica. Del kilovatio hora. Y por vía de consecuencia, reduce también la transferencia desde el presupuesto para cubrir el déficit del sector eléctrico. Entonces, fíjate que esto tiene un valor estratégico importante para la administración pública, y por eso es bueno tener la planta funcionando a toda capacidad, más allá de los vaivenes del cambio de los gobiernos, sino tenerlo técnica, económica y políticamente, digamos, controlado. Bien. Vamos a una primera pausa con Tonancia.
Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el economista Fabricio Gómez Mazara. A propósito de todo el debate sobre la propuesta de fideicomiso para la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina. Bien, o sea, habría esa ganancia de continuidad, eficiencia en la administración. Digamos que se quitaría esa presión en el Estado. Claro. ¿Tendría una extensión en el tiempo? Estamos hablando de ¿cuántos años fideicomiso? Dice 30 años. 30 años. Lo que quiere decir que supongamos que cambie de administración el Estado, o con el mismo partido o con otro, habría cierta garantía de continuidad. Pero hay algo que sí podría cambiar un nuevo presidente, que son los integrantes del comité técnico, sí, lo puede cambiar. Lo puede cambiar, o sea que eso, por un lado, tú dices, bueno, gente nueva, pero al mismo tiempo te indica que no es una camisa de fuerza, No. que es de las cosas que se habían como denunciado. Sí, mira, y en el caso del comité técnico, cuando uno mira en el área, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características que tienen este tipo de estructura de fideicomiso público? Tienen algunas características comunes. La primera es que tiene que haber una ley que lo permita y lo regule. Segundo, una de las partes tiene que estar identificada con una entidad fiduciaria, ya sea pública o privada. Tercero, el Estado aporta el patrimonio fideicomitido y es de interés público. Y yo creo que eso es importante. Cuarto, tienen un comité técnico, casi siempre técnico y o administrativo, y obviamente es todo el tema público que lo mueve. Cuando digo el interés público, hablo de lo siguiente. Es importante entender el papel del Estado, y es que sociedades como las nuestras tienen una cartera de proyectos de infraestructura pública que no se desarrollan porque no son atractivas para el sector privado. En ese tipo de proyectos que lo demandan las sociedades y los territorios, es donde el Estado debe poner, digamos, mayor empeño para permitir que, persiguiendo el interés público, empresas privadas generen un tejido productivo en esos territorios, proveyendo bienes y servicios y generando toda una cultura empresarial que tú la vas a generar. Lo digo, por ejemplo, en el fideicomiso de Pedernales, que todo el mundo sabe que Pedernales es una de las provincias más, digamos, despobladas del país. Lógicamente, cuando tú llevas este tipo de infraestructura, cuando tú das una serie de elementos, pues tú vas a permitir que por los próximos 10, 15 años se comience a formar un tejido productivo en Pedernales vinculado a los servicios, en este caso turísticos. Y así una serie de proyectos que van a ir surgiendo, que en principio cuando tú miras el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, en este país había un déficit y hay un déficit habitacional. Con ese no ha habido ningún problema y se le ha dado continuidad al Estado. Entonces se ha dado continuidad al Estado porque el Estado puso, digamos, la tierra, puso la parte de esa, digamos, del territorio. Los privados desarrollaron infraestructura y están dentro de un esquema de fideicomiso. ¿Qué favorece al fideicomiso? ¿Por qué la figura del fideicomiso es atractiva en términos financieros? Nosotros tenemos lo que son los inversionistas institucionales, que son las AFP y las compañías de seguro. Las AFP, por su naturaleza, tienen sus pasivos en el largo plazo. Y todo el tema de la infraestructura es lo que le permite a esas instituciones calzar sus activos con sus pasivos que están en el largo plazo. Entonces siempre nos quejamos de que las AFP están invirtiendo en títulos del Estado. Bueno, los fideicomisos son los que le van a permitir a estas instituciones invertir en infraestructura que le garanticen recursos y al mismo tiempo hagan que el país se pueda desarrollar. Fíjate lo importante que es esto. Esto va a permitir que ese pastel que uno ve en lo que invierten, en lo que se invierte en los fondos de pensiones, cada día va a aumentar la proporción de la inversión en infraestructura para servir de bienes tanto públicos como privados. Entonces fíjate que eso es lo que garantiza, todo eso se hace con ahorro público, o con, mejor dicho, perdón, con ahorro nacional. Sí, porque es público porque es dentro de un esquema No, de una ley, público, claro. Es dinero del bolsillo de la gente. Pero da rentabilidades importantes y ese ahorro se invierte en el país. Que yo creo que eso es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete, porque mucha gente dice... Ahora bien, Fabricio, ¿por qué ha generado tanta desconfianza? Yo entiendo, por ejemplo, un político opositor, a veces sin mirar mucho la cosa, se opone por oponerse.
y otros, pero hay gente con otros criterios que yo creo que han hecho su análisis y entienden que eso no es positivo, tanto economistas como abogados. ¿Por qué tanta desconfianza que el Estado haga este tipo de convenio con la parte privada? Lo que pasa es que hay una historia en el sector eléctrico que genera dudas razonables en la ciudadanía. Tenemos un sector que le ha generado a este país pérdidas, o mejor dicho, gastos presupuestarios de miles de millones de dólares en los últimos. Hubo el traspié que después de la capitalización se volvió a estatizar. Exacto. Entonces, más allá digamos, de todo el tema de las políticas públicas y la efectividad de los fideicomisos, lo que hay es dudas legítimas por la ciudadanía de que volvamos a repetir la triste historia del sector eléctrico. Y eso yo lo puedo entender. En tal sentido, es importante que quienes formen parte de ese comité técnico no tengan intereses en el sector de generación. ¿Por qué? Porque podrían generar potencialmente conflictos de interés y o competencia desleal, porque ese es el sector que compite realmente. En la estructura de generación, transmisión, distribución, en el sector donde se compite, en el sector generación, los otros dos son monopolios naturales. Entonces, lógicamente ahí cualquier... Si la transmisión y la distribución, eso está en manos del Estado. No, y son monopolios naturales, es decir... Sí, con excepción de empresas privadas como CEPEN, que tiene una zona en el este. Que... Sí, esos son sistemas aislados, que el que genera, transmite y distribuye. Pero en el sistema público interconectado, digamos, en el sector de generación es donde se compite, porque entran las plantas por orden de mérito. Entonces las más eficientes entran primero y las menos eficientes entran después. Todo el tema del precio por kilovatio. Exacto. Entonces lo lógico es que quien esté ahí, ojalá sea alguien que no tenga intereses ahí para evitar potenciales conflictos de interés. Tú dices ojalá, pero no debería estar eso establecido claramente en el proyecto. Bueno, yo creo que eso podría ser parte de lo que se someta el próximo 27 de febrero por parte del presidente para ya regular o fortalecer el tema de los fideicomisos públicos. ¿Tú crees que el presidente lo va a someter el 27? Yo creo que él va a someter un proyecto de ley y como cualquier proyecto de ley va a tener que ser mirado por ambas cámaras. Pero creo que sí, el CES ya comenzó la discusión, hay algunos puntos en que todavía parece que no hay, CES las cosas no hay acercamiento. No se acuerdan de inmediato, tardan. Sí, pero yo creo que aquí hay un tema y es que las velocidades públicas no necesariamente son las velocidades políticas. Es decir, ahora mismo quien está manejando la planta es el Ministerio de Hacienda, que en el contrato del fideicomiso va a ser el fideicomisario a través de la Tesorería Nacional, que por ahí era que va a entrar los recursos. Y a mí me parece, desde mi humilde punto de vista... En la parte administrativa estamos hablando. Exacto. Porque ahora mismo... técnicas del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? No, en el contrato del fideicomiso hay el fideicomitente, es la CDE que pone el patrimonio fideicomitido, fiduciaria más reserva es la fiduciaria, y el fideicomisario o beneficiario es el Ministerio de Hacienda. Bien, pero eso en el proyecto. En el contrato que conocemos, ¿no? Porque ahora con la ley eso puede cambiar. Entonces, aquí, actualmente, la planta, ¿quién la gestiona? El Ministerio de Hacienda, porque ya la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales va en un proceso muy avanzado. Y desde mi humilde punto de vista, yo creo que el Ministerio de Hacienda no está para administrar plantas ni para administrar bienes públicos. Tiene una función muchísimo más, digamos, estratégica y que debe cumplir. Y yo creo que eso es lo que más preocupa en este momento y lo que pudiera dar o traer a colación que se haga rápidamente el tema del fideicomiso. Porque, repito, el Ministerio de Hacienda tiene múltiples ocupaciones, incluso está en todos los directorios. Bueno, hay un economista muy conocido, que tú conoces mucho mejor que yo como economista, Schumpeter, sí, que él tiene un texto, hace muchos años lo leí, que me llamó la atención, que él decía del problema de por qué los economistas ustedes, la gente los ve como que no se ponen de acuerdo y muy polémicos. Y él decía, bueno, no es culpa de los economistas, es de los políticos. Y ponía el ejemplo de que en una reunión de un gobierno, no sé si fue real o fue algo que él pone como hipotético, hay uno de los funcionarios políticos que dice, presidente, mire este proyecto, vamos a cada ciudadano a garantizarle una vivienda. Y entonces
él dice que el presidente dijo, sí, me parece muy bien, y aplaudieron todo. Y cuando se consultó al experto en economía, dice, está muy bonito. Y yo no digo que no sea justo. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos para eso? Entonces, ustedes tienen que poner, digamos, a veces la parte fea. Y entonces los abogados o los políticos dicen, pero es que esta gente es un problema, ya todos le buscan la quinta pata, o buscan la manera que no es lo que conviene al pueblo, y ahí está esa contradicción. Vamos a la pausa y volvemos. Fabricio Gómez Mazara, ¿pasará la prueba esta iniciativa del gobierno en el Consejo Económico y Social? Yo creo que sí, que la va a pasar, y la va a pasar bien, porque lo que se va a someter el próximo 27 de febrero creo que va a mejorar la regulación de los fideicomisos públicos. Y de verdad que uno a veces no entiende, porque uno escucha opiniones, y cada quien en la democracia puede emitir la suya, pero cuando yo escucho que esto es una privatización de facto. Claro, uno llega más lejos y dice que la están regalando. No, eso queda como bajo el control público, porque el fideicomisario es el Ministerio de Hacienda. Pero además, miren, donde quiera que el Estado tenga intereses o perciba recursos, es auditable por la Cámara de Cuentas. Yo quiero como que eso quede bastante claro. Todos los años la Cámara de Cuentas, junto con, lo prepara el Ministerio de Hacienda, curiosamente, pero lo revisa la Cámara de Cuentas, que es quien envía al Congreso. Pero antes incluso de arrancada, Contraloría tiene que ver eso. Tiene que ver eso. Que lo hace antes que la Cámara. Contraloría es control interno, Cámara de Cuentas es control externo, sí, y es la que la lleva al primer poder del Estado, que es el Congreso. Ese estado de gastos y de rentas del gobierno, ahí se establece donde el gobierno tiene intereses y percibe, ahí la Cámara de Cuentas tiene derecho a auditar. Entonces no hay nada como privatización ni nada que se parezca, porque obviamente donde quiera que el Estado esté, incluso la ley de la Cámara de Cuentas dice, aunque lo administre un privado, si el bien es de dominio o el Estado percibe algún recurso de la operación de ese bien o de ese derecho, la Cámara de Cuentas tiene potestad para auditarlo. Los partidos políticos son objeto de fiscalización porque reciben dinero público. Exactamente. Entonces yo creo que eso tiene que estar bastante claro a la hora, y creo que se va a poner en lo que se va a depositar el próximo 27 de febrero. ¿Y por qué tú estás tan seguro que el 27 el presidente va a anunciar eso? Porque lo dijo, su palabra ya la empeñó, y además creo que va a llevar mucha tranquilidad a los sectores, porque ya él incluso habló no solo de eso, sino de la ley de compras y contrataciones, que también irá una modificación a la que está vigente. No, eso está listo ya Carlos Pimentel lo ha dicho, y eso ya eso y son varias leyes, digamos, que van a estar ahí para llevar tranquilidad. Mi duda estaba en que, como en el último discurso él dijo nada, que él no quería imponer nada y que eso se iba a ver en el CES, pidió que se hicieran vistas públicas en el Congreso. Yo pensaba que todavía él no estaba como con la iniciativa inmediata de someterlo. Sin embargo, también dijo que iba a llevar un proyecto de ley para mejorar la regulación y la efectividad de los fideicomisos públicos. Y o sea que ya eso es sí, yo creo que eso ya, incluso tengo entendido que está preparado, está listo. Bien, en conclusión, ¿tú piensas que no hay que temer a un fideicomiso? Pero si ya hay, y están dando buenos resultados. Es decir, a mí me sorprende estas discusiones, porque estamos viendo Red Vial, estamos viendo qué pasa con las circunvalaciones y todo eso. Estamos viendo el fideicomiso de la ciudad de Juan Bosch. Estamos viendo cómo se han desarrollado otros. Bueno, hay un fideicomiso de residuos sólidos con una ley que establece de dónde vienen los recursos, que es vía tesorería, en una apropiación presupuestaria por unos impuestos que se hacen a las industrias. Y bueno, ya arrancó un proyecto en la provincia de Duarte, con la participación público-privada. Y ese es muy importante porque va a dar una visión geográfica nacional del problema municipal de la basura. Entonces, fíjate cómo están funcionando, va a dar resultados, y yo no veo por qué Punta Catalina, la opción del fideicomiso, a mí me parece que es, desde el punto de vista político, económico y social, la que lleva más tranquilidad, de verdad, al gobierno y a la sociedad,
pero hay que mirar, hay que pulir, hay que mirar todos los aspectos. Yo estoy de acuerdo con eso porque eso es la democracia. Y que todo el mundo se exprese. Eso es la democracia. Muchas gracias, Fabricio. Siempre es un gran placer conversar contigo aquí. Ojalá que que todo el mundo opine y se vean todos los puntos de vista y que al final se decida lo que se considere que sea lo mejor para bien del país. Muchas gracias. Igual gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.